Hicimos con 6 conservatorios, comenzando en Aranjuez, Pedregal, el centro de la ciudad, Manrique, Ciudad del Río, porque el sur de Medellín también debe hablar de la verdad, y queríamos cerrar en la Comuna 13, queríamos cerrar en Casa Colacho para hablar de verdad desde la comuna. Tenemos a Catalina Cruz de la Comisión de la Verdad, a Socorro, que nos acompaña para hablar de esa historia y de la memoria. Nos resaltó mucho eso de hablar de la memoria. Y Santiago Rodas, que habita de diferentes formas esta comuna y la ciudad, con diferentes miradas artísticas, y que es necesaria esa voz también para hablar de verdad. Esperamos que durante la conversación nos acompañen también desde Casa Colacho, por supuesto, y cada uno de ustedes con la palabra, para que hablemos de verdad desde este lugar, que también en los últimos días ha sido un punto de debate en la opinión pública, en esta contienda electoral compleja, que si se cruza la conversación vale la pena mencionarlo, pero si no, que la palabra sea la verdad desde este territorio. Y partiendo de allí, tomémonos la palabra, partiendo de la mirada de la Comisión de la Verdad desde la Comuna 13, en todo este proceso de construcción, Cata, que ha sido un camino largo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? A nosotros nos alegraba mucho, bueno, las conversaciones, lo estaba recordando Dani, me puso en retrospectiva, porque precisamente una de las apuestas del conservatorio con la comisión fue precisamente lograr irnos a los barrios y conversar, ¿cierto? La comisión tiene otras formas de participar, pero no son precisamente este tipo de espacios, sino que las organizaciones nos han entregado informes, casos, o han participado en espacios que se generan desde múltiples formas que tiene la comisión para participar, o entrevistas individuales o colectivas. La 13, digamos, era uno de esos territorios que era imposible no mirar para un informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Era imposible no hacerlo. Y digamos, nuestro acercamiento fue desde muchos lugares. El primero es que es uno de los territorios que más investigaciones tiene. Entonces, desde esclarecimiento, pues uno de nuestros recursos iniciales más fuertes tiene que ver con que ya había, y las organizaciones en el territorio y las organizaciones sociales en general, pues habían recogido muchos elementos que nos permitían dar cuenta de lo que había pasado en este territorio, no solamente en la época, digamos, del 95 en adelante, sino incluso épocas de los 80, 70, es de los territorios que podríamos decir más estudiados, ¿sí? También al mismo tiempo es de los territorios, y yo espero que conversemos muchos desde ahí, que más formas diversas de afrontamiento y resistencia tienen, ¿cierto? El de rap y hip hop, ¿cómo es que se llamaba? El festival, Revolución sin Muertos, ¿cierto? Como muchas expresiones artísticas, estéticas, políticas para o denunciar o exigir o hacer memoria. Y expresiones también, muchas de ellas hoy y
ese mismo momento lideradas por mujeres. Este es uno de los territorios que tiene esa doble cara, ¿no? Evidencia una cosa que a veces nos cuesta mucho reconocer, y es que el conflicto armado no es solo rural, que efectivamente las ciudades lo han vivido. Para nosotros aquí eso es como una verdad de perogrullo, pero en muchos otros lados es como a las ciudades no les pasó nada. Y no, digamos en particular la 13, la 8, la 3 aquí dan cuenta de que eso no fue así. Entonces para la comisión eso no ha sido como para la territorial Antioquia en particular, ha sido uno de esos territorios donde ha jugado tanto para esclarecimiento como para otras acciones de diálogo social. En particular hicimos un ejercicio muy bonito en el 2019 con el reconocimiento de niños y niñas. Aquí se hizo un encuentro entre artistas, jóvenes artistas de diferentes lugares o adultos que habían sido víctimas del conflicto armado cuando niños y niñas y que habían generado expresiones de resistencia. Entonces estaba acá, estaba Jay, pues estaban Jay y todos los chicos aquí, estaba también, bueno, vinieron personas de otros lugares del país porque era un reconocimiento nacional, precisamente porque una de esas zonas también que mayor afectación tiene en relación con niños y niñas es el territorio. Entonces, para redondear aquí un poco, la comisión se ha acercado a la 13 más, digamos, de múltiples formas, ¿cierto? Tratando desde esclarecimiento de reconocer y desde otros. Y con la Jurisdicción Especial para la Paz y con la Unidad de Búsqueda hemos generado acciones articuladas, sobre todo y en relación pues como con los últimos años, Operación Orión y todo, digamos, todo lo que sucedió y aconteció en ese marco de actuación que nos ha permitido como una cercanía para, digamos, abonando a lo que será el informe final dentro de una de las muchas acciones pues, que la Comisión ha desarrollado. También nos han entregado informes, varios, no recuerdo en este momento cuántos, creo que son aproximadamente 5, unos más focalizados y territorializados, otros mucho más grandes de la coyuntura, digamos, de la ciudad, que tienen capítulos alusivos a la presa. El IPC, la Corporación Jurídica, bueno, Mujeres Caminando por la Verdad también nos entregó algo, documentación pues, al respecto, bueno, varios elementos que nos han permitido acercarnos al territorio. Sí. Hablemos desde el territorio, Socorro. Hablemos de memoria, hablemos de la historia, hablemos de verdad, de esa mirada tuya en este caso. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es María del Socorro Mosquera Londoño, juglar de la Comuna 13, la representante legal de AMI. Yo escucho todo lo que Catalina dice frente a lo de la comisión, pero realmente falta mucho para darnos cuenta la verdad de tanto suceso. Lo estoy contando porque soy víctima directa. El problema es que a veces cuentan el que no ha pasado, ni ha comido, ni ha bebido de lo que hemos bebido y comido aquí en la Comuna 13. Que a veces contamos cosas muy lindas, obvio, que en medio del dolor y de la angustia hay episodios muy bonitos. Desde, no tanto desde los 80, desde antes, aquí siempre guerra, por todos los lados. Que hay en partes que dicen, no contemos la guerra, contemos la transformación. Pero yo siempre he dicho que en Comuna 13 todavía no hay transformación. Hay sitios muy bonitos que podemos cambiar de un sitio acá, cambiamos cosas muy lindas, pero la transformación real y verdadera es la que empieza desde mí. Cómo voy transformando mi corazón, cómo voy haciendo un punto cadeneta, transformando mi familia, transformando mis hijos, y cómo mis amigos, los chicos de AMI, vamos transformando, ¿sí?, ese corazón para poder transformar una Comuna 13. Sí, las escalas eléctricas, eso es un boom, es una cosa muy bonita, pero todavía yo, Socorro Mosquera, no he encontrado la transformación. Porque si en las escalas eléctricas tenemos hambruna, tenemos frío, desnudez, todavía no hay la transformación. Para mí transformación es que ya transformado, ya cambió, ya no hay violación, no hay violencia, no hay nada que me haga ser infeliz, que no sea feliz. Lo digo respetando la opinión de todos, lo dice Socorro Mosquera. Y soy de AMI, y soy defensora de derechos humanos, pero he entrado en polémica, en debates con personas de que
la transformación de la Comuna 13, uy, qué chimba. No. Tenemos que conectar el cerebro para poder poner a funcionar la lengua. De que es ver, es oír o escuchar. Es mejor escuchar. ¿Sí? Porque en AMI somos escuchas comunitarias. Y allí a AMI llegan multitudes de personas, hasta de otros barrios de aquí de la comuna. Socorro, escúchanos. Está sucediendo esto en mi sector. Entonces yo me pregunto, ¿y sabes qué es transformación? Me dijo, sí, las escalas eléctricas. Y mira lo que me estás contando. O sea que en la Comuna 13, visto por los ojos de Socorro Mosquera, no hay transformación. ¿Qué hemos hecho nosotros como AMI? Hemos resistido a la violencia que hasta la fecha la estamos viviendo con otros actores armados, que lamentablemente son los legales, que es la policía y el ejército. Que en la Comuna 13 hay actores armados, sí. Que yo los conozco, no los conozco. Porque yo conozco es un habitante de la Comuna 13. Si este habitante comete su error, eso es problema del habitante, no es mi problema. Porque a veces confunden una cosa con la otra. Es que usted habla con un actor armado. Yo con un actor armado no. Porque yo siempre me presento. Vamos a dialogar, pero sin armas. Con el que sea, sin armas. Porque en AMI es un no rotundo contra las armas y la guerra. ¿Qué hacemos de resistir en AMI? Nuestras armas en AMI son el micrófono, el lapicero y el cuaderno. Siempre escribimos una frase. ¿De qué? No sé. Pero no hemos encontrado todavía la transformación. Estamos nosotras y nosotros transformando, les repito una y mil veces, nuestro corazón, nuestra actitud. Porque si yo no cambio mi actitud, no hay transformación. Hay más guerra. Entonces hay que evitar y enseñarle a los niños y a las niñas a cómo es una convivencia, diálogo. En estos momentos los niños pelean, obvio. Nosotros también peleamos, pero tenemos un conducto que como escuchas comunitarias vamos buscando la solución al problema. Si el problema es muy grande, porque en Comuna 13 hay unos problemas grandes y muchos y muchas nos hacemos de los oídos sordos, nos hacemos los ciegos. Pero en AMI no. En AMI somos defensoras de derechos humanos y la verdad, aquí en cualquier parte la decimos, que nos ha tocado estar paradas con fusil y con de todo, que nos vamos a morir. Sí. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho y vamos a decir la verdad. Y yo les voy a contar algo mío, personal. Soy víctima directa de la Operación Orión. 12 de noviembre fui detenida, retenida, secuestrada, de todo me hicieron. Pero heme aquí, porque tengo un Dios en mí y en mi hogar. Eso de la detención lo llevamos acá a Medellín, a la alcaldía de Medellín. Denunciamos que fuimos directas víctimas de la policía, del ejército. Eso es un caso aislado, pero como no fue un caso aislado, sino un falso judicial, a las estancias. Fuimos a la Comisión de la Verdad. Bueno, se me escapa la otra, que esa era la más importante porque allí, eso fue en Costa Rica. La primera fue en Estados Unidos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí estuvimos. Nos fuimos directamente, sin pasaje, sin nada. Yo me fui con toda mi maleta prestada. Yo no tenía gabán, yo no uso gabán. De todo, porque íbamos en tiempo de frío. Allí cuando llegamos, nos iban a cortar las alas. No querían que dijéramos la verdad. Y escúcheme, la verdad hay que decirla, así nos cueste partir de este momento en que estamos acá. Cuando estamos sentadas en la sala, era toda la policía colombiana. Entonces yo le digo a la abogada, doctora, mire lo que me dice el policía que hay allá. Yo no, tranquila. No nos iban a dejar hablar, porque nosotros vamos a decir la verdad, lo sucedido. ¿Por qué fuimos el falso judicial? Porque éramos defensoras de derechos humanos. Y porque Socorro Mosquera se puso a entregar 850 mercados y dijeron que Socorro se lo había robado. Entonces yo siempre dije la verdad. La verdad es que entregué a las independencias, 20 de julio, entregué los mercados.
Entonces tuvimos una abogada muy buena. Estamos en un lugar que representa una muestra del arte y la cultura desde la comuna, y así como Casacolacho hay otros espacios, hay otros movimientos, vos has hecho parte y haces parte de otros procesos acá en la comuna, pero también en la ciudad. Y la importancia de tener todos acá en el conservatorio de la Comuna 13 para hablar de verdad es justamente esa mirada desde tu perspectiva, la participación abierta en esos diferentes espacios, en los diferentes mensajes que desde vos y desde los diferentes colectivos y movimientos de los que participas, esa mirada de la verdad desde este lugar de Medellín. Bueno, hay algo importante y es, aquí en el cementerio de San Javier hay una silla que dice dolor compartido, dolor común creo que es. Yo nací en otro lugar, conozco la 13, digo más o menos bien desde hace 10 años, he trabajado aquí como con el ACA, con Casacolacho, con Morada, pues con muchos actores digamos, importantes del lugar, pero me parece interesante que el dolor de la 13 no sea solo el dolor de la geografía de la 13, sino de toda la ciudad entera, ¿cierto? Las operaciones militares, Olivo Mariscal Contrafuego, creo que no solo le pasan a la 13, sino son un significante que es una herida abierta, porque efectivamente hay que esclarecer los hechos, no tenemos verdad completa, es difícil porque además todavía creo que hay muchas intenciones de pasar la página, de no mirar eso, cambiar la violencia, ¿cierto? Tenemos escalas eléctricas, pero ¿qué pasa todavía con el número de homicidios en la ciudad, ¿cierto? ¿Cuánto se acumula en la Comuna 13? Eso también merecería una pregunta, ¿cierto? Cómo el asunto de los recorridos de la cultura también ha zoologizado un poco la mirada del otro, ¿cierto? Entonces, yo creo que es como hablamos ahora, es cómo hacer nuevas preguntas ante nuevos panoramas, ¿cierto? La 3 es distinta a la del 2002, claramente es distinta. Sin embargo, todavía hay membranas de esa violencia paramilitar, se conserva, ¿cierto? No se pacificó la Comuna 13 ni mucho menos. Piensen lo que pasó en el 2012, a Jayco, al ACA los amenazaron, ¿cierto? Les tocó irse del lugar, el ACA apenas está regresando otra vez a la Loma, a Guadarrama. Hace 8 días estuvimos allá haciendo como una intervención mural, y es pensar como, sí, que pensarnos desde los lugares qué significa la verdad, no solamente, insisto, en la geografía de la 13, sino la 13 cómo teje sus relaciones con la ciudad entera, desde lo político, desde lo cultural, desde lo estético, que es muy importante. Piensa en esto, el graffiti es una respuesta, ¿cierto?, a todo ese dolor. Es como cómo tramitamos una operación militar. El graffiti no nos va a devolver a los muertos, reunirnos acá no nos va a sanar las heridas, pero sí creo que ayuda a poner eso mismo de la silla que dice en el cementerio, es el oro es común. Cuando nos agrupamos, cuando conversamos, como decía Socorro, cuando dialogamos entre nosotros, siendo bien distintos, creo que podemos empezar a construir la verdad, porque la verdad no puede ser individual nunca. Pues, y eso es lo que ha hecho, yo creo, sobre todo los entes estatales. La verdad es esto, ¿cierto? Tenga eso del periodismo incluso, desde lugares de poder. No, la verdad tiene que ser un tejido comunitario, una verdad plebeya, construida desde abajo. Y yo creo que en ese sentido, movimientos como el graffiti, como el hip hop, el break, están intentando eso, desde abajo, ¿cierto? Esa metáfora de desde abajo, desde abajo bien arriba, cómo hacemos para construir un relato, porque la verdad no solamente es la transparentación de los hechos, sino ahí, venga, contemos esto. La ciudad todavía, yo creo, sabe, digamos, periodísticamente qué significa la Operación Orión, qué significa la Operación Mariscal, Contrafuego, Antorcha, lo que sea. Pero en serio sabemos, conocemos la ciudad, o sea, la ciudad yo creo que necesita una mirada desde la poesía, del graffiti, para saber qué fue lo que pasó ahí y eso, cómo sigue, digamos, construyendo una especie de energía, un espectro. Es decir, la operación sigue sucediendo, de alguna manera, tiene unas capas que orbitamos ahí, porque es una herida que está abierta, la escombrera, pues, es literalmente una herida, uno ve y sigue las volquetas entrando y saliendo, y ni un hueso, y no sabemos, ¿cierto? Y esa pregunta sigue, es la pregunta de qué significa entonces para nosotros, para una ciudad como esta, seguir todavía con estos índices de homicidio, con esta política de la muerte y sin esclarecimiento de la verdad, justamente. Yo creo que la verdad es un horizonte y eso tendríamos que tenerlo siempre presente.
La pregunta es cuando hablamos de verdad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Precisamente lo que dice el señor, que de si la verdad realmente lo que dice una persona de lo que pudiera ser la verdad absoluta, que yo creo que no existiría, o si hay diferentes verdades, si a cada uno de nosotros dentro del territorio quizás nos tocó una historia diferente y vemos las cosas desde una perspectiva, esa puede ser mi verdad, pero no la verdad de otros. Entonces, ¿desde qué punto estamos hablando de la verdad? No, yo creo que eso que tú dices es muy importante y efectivamente la comisión tiene una dimensión particular, o sea, recuerden que la comisión, o les cuento, quienes de pronto no hayan escuchado hablar, la comisión surge en el marco del proceso de negociación y fue una apuesta de las víctimas, en particular de las víctimas del conflicto armado, por decir, nosotros, digamos, cedemos en términos de ciertos lugares, pero no cedemos la verdad. Nosotros queremos saber por qué, quiénes se beneficiaron, qué es lo que hizo, permitió que tengamos más de 9 millones de víctimas, que hoy sabemos que efectivamente hay un subregistro enorme, ¿cierto? Entonces es una verdad particular, relacionada con el conflicto armado, con un conflicto armado de larga duración y en el marco de un proceso transicional con las FARC. No solo la verdad de las FARC, ¿cierto? Obviamente que por las dinámicas mismas del proceso de negociación y lo que pasó después, quien más ha arrojado verdad, digámoslo así, han sido en este momento los excombatientes de las FARC. Algunos de las fuerzas militares, ¿cierto? Pero otros actores que esperábamos llegaran y que pudiéramos traerlo a las instancias digamos, del acuerdo, Jurisdicción Especial para la Paz, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Comisión de la Verdad, pues hoy no es igual a como se había planteado inicialmente en el primer acuerdo. Recuerden que se pierde el plebiscito, se renegocia y queda un acuerdo distinto. Entonces es una verdad que busca, que tiene 13 puntos, que tiene que ver con demandas que la gran mayoría de lo que se planteó ahí es exigencia del movimiento de víctimas, que tiene una fuerza hace muchos años diciendo queremos la verdad, queremos saber qué pasó, de lo cual sabemos bastante. Yo creo que lo que tú decías, tenemos una información ahí, pero eso que nos dice detrás, por qué, quiénes se beneficiaron, qué intereses había ahí, de eso nos falta mucho. Entonces, claro. Lo segundo es que el periodo, digamos, de duración es del 58 al presente, eso es toda una vida, y en esos tiempos han pasado cosas muy distintas, lo decías tú también ahora, no es lo mismo lo que pasaba en las dinámicas asociadas al conflicto armado, hago la claridad siempre, al 58 a lo que el 80, a los 90 finales, además mezclado con unas violencias muy asociadas al narcotráfico, pues digamos para la ciudad, a lo que sucedió 95 en adelante, 2005, por ejemplo, para la ciudad de Medellín, o a lo que estaba pasando en el 2012. La experiencia vital juega y para nosotros por eso curso de vida es fundamental. La experiencia, vuelvo y hago, digamos, me vengo para acá, pero digamos lo podríamos recrear en cualquier lugar del departamento del país. No es lo mismo si yo viví la experiencia del conflicto armado siendo niño o niña que estando adulta o estando muy mayor. La lectura es distinta, como lo vivo, como lo afronto, tiene unas particularidades. Entonces, lo que nosotros como comisión nos hemos encontrado para poder hablar un poco de verdad y de construir un relato que además es nacional, que es un reto además, es qué elementos comunes encontramos en esos relatos nacionales. Nosotros empezamos un ejercicio inductivo, lo que decía Ocurra ahora, escucha. Quien quería contarnos su experiencia del conflicto armado, ¿cierto? Nosotros ya tenemos más de 26.000 testimonios, teníamos hace 2 meses. Y cada día llega alguien más. Yo quiero contar mi experiencia en relación al conflicto armado. Más de 2.000, por ejemplo, de comunidades étnicas. Es poco, pero es mucho, ¿cierto? Porque además nos tocó una pandemia, porque además el contexto no nos favorece. Y sabemos que será una verdad parcial, digamos, limitada, porque además hay persistencia en el conflicto armado. No estamos en paz, ¿cierto? Estábamos hablando de un conflicto que no se acaba y que antes. Entonces sabemos que tendremos matices que ahora y que como las organizaciones y otros actores están desde antes, pues van a haber preguntas que se seguirán desarrollando, pero sí esperamos aportar y sí esperamos poner discusiones que no nos van a gustar.
nosotros usamos mucho en la comisión, la verdad te hará libre, pero primero te hará imputar. Y yo creo que sí tenemos la apuesta de que nos movamos del lugar. Porque lo que más nos hemos encontrado, además de las dinámicas y las reconfiguraciones y los factores de persistencia y eso estructural, es que ya no nos importó lo de la 8, no nos importó lo que pasó en la 13, no nos importó la 1. Si no me tocaba a mí, no nos importó. Y eso, digamos, pasa por la institucionalidad que tiene un deber fundamental en reconocer y en actuar, pero pasa como sociedad. Algo sí nos fracturó como sociedad, y si no podemos reconocernos en el espejo, mirarnos, como dice Lucía, cada rato, y ver eso que permitió que pasaran tantas historias, es que Socorro no fue la única que le pasó, lo que no quiere decir que no sea muy grave e importante su historia, quiero decir eso pudo pasar también porque como sociedad no respondimos en ese instante, y yo sí creo que no es distinto hoy, porque yo sí creo que nos hemos juntado y nos hemos rodeado. O sea, lo que pasaba en la Universidad de Antioquia en los 80, 70, no es lo mismo que está pasando hoy en EAFID, que uno ve que están rodeando. Hay unos matices, no sé si sea muy buen ejemplo, pero lo que quiero decir es, estamos reaccionando un poco a lo que hoy pasa en los territorios y tratamos un poco de hacerle contención. Y yo creo que eso también es importante reconocerlo. Entonces, sí, yo creo que la verdad tiene muchos aristas, que la comisión en particular, como una entidad creada en el marco del acuerdo, no le va a dar gusto a nadie, no lo va a lograr. O sea, vamos a lograr hacer el informe, la tarea, los 13 temas que nos mandataron las víctimas y la sociedad a estudiarlo, pero con seguridad habrán pendientes. Será un relato que aporte a unas reflexiones desde una escucha muy cuidadosa a las víctimas que quisieran participar y a otros actores de la guerra que obviamente hacen parte de ese rompecabezas para poder más o menos entender lo que nos ha pasado. Entonces estas son unas supervoces que van permitiendo elementos comunes. No sé si Socorro o Santiago quieren agregar algo. No, yo le digo a la chica que sin la voz de la mujer la verdad no está completa. Es una consigna de ruta pacífica de mujeres, un movimiento social muy fuerte aquí en Antioquia y aquí en Medellín. Te quiero contar de que sí, puede haber muchas clases de verdades, pero yo voy a ser muy enfática, es lo que sucedió en medio del abandono del Estado a muchas comunas, que siempre hacemos mucho recordar Comuna 13, pero se nos olvida la 8, se nos olvida la 5, se nos olvida la 2, ¿verdad? ¿Por qué te digo así? Porque la gente de esas comunas, yo tengo mucho pariente, entonces me socorra que hay gente de su casa, socorro. O sea, como la gente de Comuna 13, en medio de la guerra, porque querían hacer unos falsos judiciales pues para poder sobrevivir los agentes estatales de aquí, de nuestra Comuna 13, de nuestra Medellín, nuestra Colombia, qué tristeza, siempre señalaban a alguien. Le voy a contar a usted algo. Es como usted contar la verdad de lo que usted ha vivido. Usted no puede contar mi historia, yo no puedo contar la tuya. Yo cuento mi historia y sé cómo le voy a contar a la persona que me pregunte, porque la historia no se dedica a uno, te voy a contar mi historia, era hace una vez. No, es cómo vamos a interlocutar. Hay muchos guías, eres guía, ¿verdad? Y sabes de que vos sabes qué le estás contando a ellos, que realmente haya pasado en Comuna 13. Ellos, pues yo digo, que empezar porque he escuchado guías. Pablo Escobar, no sé Pablo Escobar de dónde será, ni que no sé cómo se comerá eso. Aquí en Comuna 13, nunca me di cuenta de Pablo Escobar. Es una mentira que se le dice a un turista que quiere saber verdad de Comuna 13, por qué tanta guerra. Nosotras como AMI contamos realmente lo que nos sucedió en la Comuna 13, que fueron casos aberrantes, casos duros, que como dice el compañero, no es tanto que nos... No es revictimizarse. No es revictimizar, bueno, como se dice, no es la pobrecita que paga de socorro, no. Es como yo contar mi historia para que no se vuelva a repetir. Eso es lo más importante en AMI, como mujeres escuchas. Y siempre vamos a decir la verdad donde sea y donde nos toque. Que hay gente que dice, no diga eso. Y yo no, estoy contando mi verdad, cuente su verdad.
porque las verdades son diferentes. Tu verdad es diferente a la mía. Que podamos que coincidamos en algo, probablemente. Pero mis niños de 12 y 13 años cuentan lo de ellos. Hay cosas mías que yo no sé y cosas de ellos que yo no sé. Y son de historia, son de contar la verdad. Hace un mes me di cuenta qué hacían los paramilitares con mis hijos y que fue una cosa dura para mí. Oiga, hace 2 meses estamos en un evento y le preguntaron a mi hijo, ¿qué tal fue usted estando abandonado tantos días y su mamá en una cárcel? Y mi hijo me mira, pues quiere decir que no habían fritar un huevo ni hervir un agua. Cuando dice, lo que más me ha dolido es no tener a mi mamá al lado mío y que todos los días nos daban una pena, los paramilitares. Hablamos mucho y mucha gente dice, sí, el perdón, uy, el odio solo lo enferma a uno. Pero yo les voy a decir, en muchas partes van a escuchar mi voz, yo no perdono, perdona en Dios. Voy haciendo un proceso de sanación, como se dice, o para que no me duela mucho lo que muchos actores, especialmente la policía del ejército, me han hecho a mí y a mi familia. Y yo quiero preguntar esa verdad. Yo quiero que me den esa respuesta. Porque como fuimos detenidas, retenidas, secuestradas, le hemos exigido al Estado que nos diga la verdad, el por qué nos detuvieron. ¿Por qué estuvimos en la cárcel? Necesitamos esa verdad. Nos la tenían que responder, no lo han respondido. Un perdón, no lo han respondido. Y cómo hacer unas actividades, tampoco han respondido. Entonces, no tenemos ninguna verdad. Yo, Socorro Mosquera, con mis hijos, le estoy exigiendo al Estado colombiano que diga la verdad, el por qué Socorro Mosquera fue señalada con el lunes de recompensa. ¿Sabes qué es el lunes de recompensa? Eres guía, ¿cierto? Es que eso lo sé yo, no lo sabe usted. ¿Sí me entiende? Es que contar la historia no es contar tu historia, es mi historia. Nosotros fuimos también víctimas de lunes de recompensa. El alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, por mandatario del presidente, tenían que mostrar un insurgente. Y si mostraron un insurgente, le daban dinero. Nosotros también fuimos víctimas de eso. Porque el señor que nos mostró, hasta la fecha, tiene su buen carro, tiene todo, porque fue, dijo Socorro Mosquera, es esto. Entonces, ahí le dieron dinero. Entonces, ese maldito lunes de recompensa todavía nos tiene marcadas. ¿Cómo hacían en la escuelita? Bajar un niño pequeño de 9 años encapuchado a mostrar los insurgentes. ¿Y quién ganaba el dinero? El niño y la familia. Pero yo nunca culpo al niño que me señaló, porque el niño era un niño y tenía hambre. Es al único que yo le dije a él cuando me señaló yo, amor, te perdono. Y es al único que le perdono lo que me hizo. Lo manipularon, era un niño. Y era un niño del restaurante que administrábamos nosotras. Entonces, por lo tanto, hay que saber, los niños, las niñas y ustedes mismos, saber qué es lo que vamos a hablar. Conectar muy bien el cerebro para poner a funcionar la lengua. ¿Querés agregar algo? Pues, ahí se escucha, ¿no? Es que, cierto, hablar de verdad filosóficamente no hay una cosa absoluta, eso es bien importante, siempre la verdad será parcial, como hemos narrado nosotros la historia, creo que el periodismo, y no es atacar al periodismo, pero es el que se ha encargado como de sopesar las gravedades de lo que ha ocurrido aquí, y yo creo que necesitamos otro tipo de relatos, ¿cierto? Ficciones, documentales, bueno, también los hay, ¿cierto? Pero el asunto de la verdad creo que también es un asunto de digamos, una politización de ese archivo que tenemos, ¿cierto? Porque no sabemos, desde ya pasaron casi 20 años de la Orión y de otras operaciones, y aún eso sigue apareciendo, ¿no es cierto? Sigue confrontándonos todavía, incluso en la alcaldía de Federico Gutiérrez dijo él en una entrevista que habría que hacer otra operación Orión en Altavista, en un conflicto de hace 5 años, ¿cierto? Es decir, lo que nos tenemos que preguntar es cómo hay una necropolítica, es decir, hay una idea de que hay cuerpos que no valen, personas que no les vale la vida, y esa estructura de pensamiento fue lo que operó en la Orión, pero no solamente acá, sino en la 8, es decir, los grupos de limpieza social desde el 89 hasta el 92 más o menos, policías que se hacían el civil para a cobrar sus cosas, que pasó, pues ustedes saben, los nombres son terribles, Omar por Medellín, Robocop, todas estas, es decir, es un ethos, una ética de una, o para decirlo de manera hegeliana, un espíritu que nos poseyó a todos, además porque mucha parte de la sociedad lo avaló, es decir, sí, grupo de limpieza porque hay gente mala, en la Comuna 13 hay gente mala, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anularlos,
¿cierto? Y eso pasó en Guayabal, que yo viví un tiempo en Guayabal, pasó también en los 90. Un tío que tiene como 50 años fue el único que sobrevivió de su generación. 7.000 homicidios en el 91 es un síntoma, ¿cierto? Es decir, por eso yo me interesa dislocar lo que pasa de la 13, sino como es algo más grande, es una mano invisible, creo, así como un mercado, una mercadotecnia de los cuerpos. Entonces, en el asunto de la verdad, yo creo que esa parcialidad es, hey, la verdad la han contado siempre los poderosos, pues, un poco, pasemos la página de la violencia, la escala eléctrica, son la nueva realidad, pues, no, hay muchas cosas ahí operando. Entonces es el momento que las víctimas, pero también la ciudadanía que vivió eso en segunda o en tercera instancia, cuente también eso. Porque es que no solamente si a uno le matan el familiar, ¿cierto? Es víctima, sino ahí. Vivo en una ciudad donde pues, nos han matado a nuestros primos, nos mataron a los estudiantes, pues, alguien que yo quiero mucho, que yo quise mucho, en el 2014 lo asesinaron Morocho, que vino acá también, que yo lo quería mucho y fue para mí terrible porque era la primera vez que yo tenía a alguien muy cercano asesinado, ¿cierto? De esa manera, bueno, la segunda persona. Y yo no soy de aquí, del territorio. Entonces yo creo que es un poco, y vuelvo a la silla, que me parece muy fuerte, es universalizar un poco ese dolor, entender cómo en Medellín hemos naturalizado el homicidio, hemos aceptado y seguimos votando electoralmente, pero también seguimos reproduciendo las violencias que no nos han dejado contar justamente esa verdad, ¿cierto? Y la verdad no le pertenece a las víctimas, le pertenece algo incluso a otro estrato, digamos, no económico, sino a otro lugar, un estrato de la tierra, digo pues, la verdad, como dicen aquí las camisetas, nos hará libres, ¿cierto? Pero nos va a amputar, como dijo ahorita ella, y muy bueno que nos imputemos, pues, que nos dé rabia, porque eso es una manera de tramitar esa verdad, que siento yo, se ha dicho de manera técnica, es decir, hay 300 desaparecidos en la comuna 13, ¿cierto? En las cumbreras. Esa cifra, ¿cómo nos confronta? Esa cifra se ha ido aumentando, se ha ido rebajando, lo que sea. Saben que las cifras oficiales dicen que hay 15 desaparecidos, ¿cierto? 15 a 300 es una cifra importante, distinta. Pero ¿qué hacer nosotros con eso? ¿Cómo operar? ¿Cómo políticamente entender lo que ha pasado ahí? Porque no son cifras, es lo que digo ahorita Socorro, es decir, son personas que están viviendo, personas desaparecidas. Armí Mejía, por ejemplo, un mes antes de la operación Oriol lo desaparecieron. Y esa es una ética del mal, ¿cierto? Es una ética del mal que se instala en esta ciudad y que no se ha desaparecido todavía. Que hay cambios, claramente, que la Comisión de la Verdad, que hay ejercicios como Casacolacho, como Mujeres Caminando por la Verdad, como AMI, que están intentando subvertir esa verdad y están diciendo, bueno, y digamos esto de una manera distinta a las cifras, al periodismo, a lo que ya sabemos. Voy a empezar por acá ya porque esta pregunta acá va a ser la última. Y parte de la camisa que tiene Socorro, que dice yo espero la verdad. Esta pregunta es para cada uno de ustedes, que ojalá se animen a responder. Se esperaba en una primera instancia que el informe llegaría el 28 de noviembre, ¿cierto? Se alargó, por fortuna también creo, no sabremos en el camino. Te lo diremos en junio. Nos lo dirán en junio. Pero ustedes, ¿qué esperan del informe final? ¿Qué esperan de la verdad? Santiago, ¿qué esperan? Una pregunta muy difícil, pues. Ojalá me empute, pues, ¿no? Y eso va a pasar seguramente. Yo creo que ver esos informes lo que le hace a uno es entender el hueco en el que estamos también y qué hacer con eso, ¿cierto? Es como vamos a tramitar eso, ¿cierto? Cómo esos números y esas palabras, esos testimonios se van a volver otra cosa, ¿cierto? No se pueden quedar en un libro, no se pueden quedar en el informe, aunque me parece absolutamente valioso, pero me parece que el informe puede ser como un procedimiento para, listo, asumamos otras cosas. Y yo creo que es eso, ¿qué nos va a hacer la verdad? No sé, yo creo que la verdad lo que va a hacer al final es abrir nuevas preguntas, y eso creo que es potente porque nos va a abrir nuevos caminos, abrir una manigua nueva, un camino nuevo para seguir pensándonos de manera absolutamente radical. Yo creo. Preguntarnos por esa información creo que va a ser un poco distinto a preguntarnos sin esa información, que no es solo información, pero digamos que lo puedo dejar por ahí.
Socorro, ¿qué esperas? Como dice la camiseta, yo espero la verdad. Pero yo les cuento es que yo espero la verdad de todo lo que sucedió en Comuna 13, pero en especial porque como yo me considero que no tuve que ver nada de insurgencia, que el Estado colombiano me responda por escrito directamente por qué a la Comuna 13 le tocó lo que tocó a los civiles. Porque cuando ya llegaron a hacer todas esas operaciones, aquí no había insurgentes, allá eran puros civiles. Y fuimos detenidos, muertos, desaparecidos, fueron las personas civiles. Yo espero que el Estado colombiano me diga la verdad, y yo aquí también tengo esta otra que dice, dime la verdad, porque se le va a preguntar solamente a una persona, de los que son responsables de lo que pasó en Comuna 13. Por eso la quiero portar, porque muy pronto podré encontrarme con la persona y le voy a decir, no va a tener palabras, puede leerme, porque usted también puede leer en una camiseta, en el guiño de un ojo, en cualquier cosa usted puede leer lo que la persona quiere expresar. Entonces yo a esta vez que vaya, no le voy a mostrar sino mi camiseta para que me responda. Porque yo, Socorro Mosquera, Ami, los chicos del grupo juvenil, las mujeres, cabezas de familia, queremos saber por qué Ami fue víctima directa de tantas operaciones militares en la Comuna 13. O a qué nos preparamos, ¿cierto? Miren, pues la comisión tiene, como les decía ahora, un mandato específico, ¿cierto? Esclarecer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado colombiano entre el 58 y el presente, periodo larguísimo de duración. Adicionalmente a eso tiene otras 3 tareas: reconocimiento por parte de las víctimas y de la sociedad como de esas afectaciones, de esos daños causados. O sea, es una dimensión que va más allá de los datos o del texto duro, si se quiere. Es reconocer la dignidad de las víctimas y eso que tú dices, a mí que me reconozcan el daño causado y digamos mi honra. Yo no era esto, yo no era lo otro. A mi hijo que asesinaron no era guerrillero, o si lo era igual, esa no era la forma, ¿cierto? Entonces la dimensión del reconocimiento por parte de la dignidad de las víctimas, pero el reconocimiento por parte de quienes hicieron el daño, que ahí es un asunto voluntario y lo han hecho algunos responsables en el marco de este proceso que inició la comisión en el 2019. Y adicionalmente a eso están las recomendaciones para la no repetición, que tienen mucho que ver con eso que tú decías, qué es lo que tenemos que transformar para que esto no se siga repitiendo. Un poco mirar lo estructural. En un horizonte de reconciliación, convivencia. Entonces eso es un reto enorme. Enorme quiero decir que hay elementos que hemos encontrado que creo que van en el camino de lo que ustedes plantean. Efectivamente, los actores armados son una responsabilidad y hay unos porqués, pero los actores armados no funcionaron solos, ellos no aterrizaron en paracaídas, ahí hay un entramado, ahí hay lo que hemos llamado un poco unas relaciones y ahí juegan los que tú nombraste, ¿cierto? Empresarios, comerciantes, no todos. También hemos encontrado en todos los ámbitos de este país unas élites que intentaron incluso hacer resistencia, ¿sí? Para no homogenizar, lo que no quiere decir que ahí no hayan unas responsabilidades enormes en una élite política, económica, social, en muchos territorios de una u otra manera. Entonces, lo primero que digamos que creo yo que trataremos de abordar de manera muy clara por lo que hemos construido, aquí voy a hacer un pare para que no se me vaya a pasar, es el periodo que nos dio la Corte Constitucional nos amplió hasta junio para terminar el informe, y eso va a implicar seguir cruzando información. El reto de la verdad que ahora me preguntaban implica que lo que digamos tenga un nivel alto de certeza, ¿cierto? Que no nos puedan tumbar muy fácil todos los que van a venir a decir que estamos diciendo mentiras, que eso es, además pues ustedes ya lo han visto seguramente, todos somos guerrilleros, en la comisión todos somos guerrilleros, vamos a limpiar a las FARC, bueno, lo que ya se oye en muchos lugares. Claro que también del otro lado más radical ya han salido a decir que no, que antes lo que vamos es a defender. Entonces es una cosa bastante particular. Alguna cosa estamos haciendo bien si ambos lados del espectro nos están
poniendo preguntas, pero sabemos que no vamos a lograr todo lo que quisiéramos, por muchos asuntos pues, de orden distinto, entre ellos la persistencia, como les decía ahora, la pandemia, y obviamente el miedo de los territorios. Es que las verdades también emergen en un contexto que lo posibilite, y hay muchas personas, no es verdad el caso de Socorro, donde dicen yo todavía no estoy dispuesta a hablar, no estoy preparada, este no es un país que haya tenido un proceso de acompañamiento social. Entonces, en junio entregamos el informe y tenemos 2 meses para hacer pedagogía y socializar. Elementos que han salido de lo que ustedes han planteado, que sé que ya están en la discusión. Lo primero, la construcción de un enemigo interno. Evidentemente, hubo una construcción en donde quien no pensaba, no reproducía el status quo, empezó a ser mirado con recelo. Se construye, digamos, desde múltiples perspectivas y se empieza a generar una cosa que pasó no solo en la 13, en muchos lugares del país, pero que aquí se fue bastante exacerbada, y que será una pregunta más de orden cultural, porque aquí nos quedan en la sangrecita, un poco como tú decías, en el etos, la estigmatización. O sea, la ruta como empieza en muchos territorios, por ejemplo, y que luego posibilitó una serie de acciones y que nadie miró, fue empezar a decir, ese es X, Y o Z. Y al hacer ese X, Y o Z, lo que posibilitó es que la gente empezara a decir, cuando le pasara, no le importa a nadie. Entonces, uno de los elementos que hemos encontrado muy fuerte es la estigmatización, o a territorios, o a poblaciones, o a sectores. Sindicalistas, todos eran comunistas, todos eran X, Y, Z, territorios, sigue pasando, ¿cierto? Sigue pasando. La forma en que digamos que se atiende la protesta social, históricamente hasta hoy, ¿cómo ha sido? La misma forma. La desprotección y privilegios, la comisión habla un poco de lo que ha encontrado sobre la desprotección. Hay unos territorios que se protegen, que se cuidan, que se les hace todo y se vuelca toda la acción estatal, y por eso no podemos decir que es ausencia de Estado, es una presencia diferenciada. Y hay otros territorios a los que no miran, porque para ellos son vidas desperdiciadas, como dirían algunos autores. No, ahí no hay. Y evidentemente en muchos territorios donde hay desprotección, se cruza con comunidades étnicas, empobrecidas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos unos elementos pues, que juegan muy fuerte. Entonces vamos a decir cosas que nos van a molestar e incomodar, y yo espero que sea así. Digamos, lo que no queremos es ahondar en una polarización tal que nos impida dialogar frente a eso que está ahí. Eso sí es cierto. Y también queremos que las discusiones que salgan del informe no sean solo el texto escrito, otras formas de narrar, otras formas de acercarnos, pues porque, miren, esto va a tener también relatos testimoniales. Hay un capítulo que se viene construyendo muy enorme, muy bello, perdón, con las voces de las víctimas, con relatos de resistencia, pero también de afectación, porque yo creo que hay que mostrar las dos caras, pero muchos de los informes hasta hace unos años eran mucho el dolor y poco mostraban la resistencia. Este informe quiere hacerlo, además nos lo mandata, digamos, las funciones que tenemos. También vamos a hablar de las reconfiguraciones y de las dinámicas del conflicto armado, ¿cierto? Todos los territorios fueron afectados por el conflicto armado y todas las poblaciones, sí, pero no todas igual, ¿sí? No todas fueron de igual manera afectadas. Hay unos que fueron por corredores. Cuando hablamos con algunos de los actores de la guerra que son interpelados por las víctimas, yo quiero saber por qué usted afectó Caicedo. ¿Usted por qué le hizo 3 tomas guerrilleras a Caicedo? ¿Usted por qué le hizo esto a Argelia? ¿Usted por qué? Lo que los actores dicen realmente no fue por ellos. Su finalidad, por ejemplo, en el caso de las FARC, del Frente 34, era que querían llegar a Medellín. Si para llegar a Medellín había que arrasar el resto, entonces eso es muy jodido, ¿cierto? Y ellos hoy se lo dicen, nosotros estábamos por eso y íbamos caminando en Santa Fe, Antioquia, nos devolvieron los paras. Hasta ahí llegó nuestro despliegue y fuerza. Pero la comunidad, en su pregunta muy válida, es ustedes por qué 3 veces se tomaron y nos derribaron y eso para ellas ha significado en términos de reconocer y de comprender. Entonces la apuesta de la comisión es escuchar para comprender, para reconocer, para comprender y transformar.
Entonces ahí vamos en ese camino. ¿Qué podemos esperar? Pues yo creo que tenemos aproximadamente 10, lo que hemos llamado 10 verdades. No las voy a desarrollar todas, algunas de estas son las que les acabo de contar. Va a haber capítulos territoriales. Territorial no es Antioquia, no va a haber capítulo Medellín, no hay un capítulo Antioquia. Porque así va a haber un capítulo frente a lo que ha pasado en lo urbano, y ahí seguramente se nombrará. Yo no estoy escribiendo el informe, yo no hago parte del equipo de escritura, hago parte del equipo de diálogo social, pero digamos, vamos a hablar de lo que ha pasado en las dinámicas urbanas, efectivamente, pero no vamos a tener un capítulo Medellín, un capítulo Antioquia, sino macroregiones un poco más grandes, porque las dinámicas de la guerra traspasaban esa frontera. O sea, los sectores armados no estaban con las divisiones político-administrativas, estaban desde otros lugares. Vamos a hablar de lo inmaterial de la guerra, también de esas afectaciones culturales, tradiciones, vamos, otros elementos que juegan ahí. Yo creo que eso será importante, es un reto. En Mandé nos decían, nosotros no volvimos a cazar, nosotros no volvimos a pescar, nos daba miedo salir. Y por ejemplo tienen la hipótesis, que yo no podría decir si es verdad o no, de que hay frutos que no volvió a dar el territorio por los bombardeos, y posiblemente, ¿cierto? Entonces vamos a hablar como también de ese tipo de asuntos para ponerlo en ejemplos pragmáticos. No digo que va a salir Mandé, pero digo, vamos a hablar de esas afectaciones, vamos a hablar de la resistencia, vamos a hablar de los afrontamientos, también de los impactos, porque ahí tenemos muchos retos. Pero lo más, digamos, lo que yo creo que será muy importante, lo decías tú ahora, y esperamos que sea una conmoción. Nosotros hablamos del acontecimiento. El padre dice happening, a mí me gusta más acontecimiento. Algo va a pasar, tenemos que hacer que algo pase el día que entreguemos el informe, y tenemos que algo pase es que independientemente de todos los debates que nos tengamos que dar frente a ese informe, que yo espero que sean muchos, podamos sentarnos a hablar de eso, de lo que está ahí, y que podamos sobre todo acoger las recomendaciones, porque estamos haciendo un esfuerzo enorme como comisión de plantear qué tenemos que empezar a hacer para transformarlo. Obviamente el Estado no es posible no hablar en un informe de la verdad de la responsabilidad estatal. Una, evidentemente, son las ejecuciones extrajudiciales, una, pero no es la única. Se cruza en muchos lugares la responsabilidad institucional. También han tenido transformaciones positivas, ¿cierto? Pero efectivamente aquí hay unos elementos, unos hilos conductores en eso que les decía, presencia diferenciada o respuesta a las problemáticas sociales de manera militar, que no ha contribuido realmente a que esto se transforme, incluso a que continúe el conflicto armado. Entonces, más o menos eso es lo que está por ahí en camino. Seguramente habrá transformaciones, no puedo contarles todavía hallazgos, pues estos son algunos de los hallazgos, pero el informe nuevamente está en revisión, ajustes, y seguramente abriendo nuevamente un poco la escucha en estos meses pues desde ya hasta julio, que tenemos para nuevamente hacer ajustes al informe. Yo he tenido la oportunidad de escuchar mucho el discurso de la comisión, todavía creo que Francisco de Rú me dio un abrazo cada vez que quería ir a abrazar, no podía, o no estaba, o se lo habían llevado en helicóptero para alguna parte, porque es un hombre muy importante. Pero frente a lo que se espera del informe, en mí se atraviesan tres cosas fundamentales. Una, yo soy hijo de obreros de izquierda. Eso es una cosa muy rara, porque los obreros en Colombia en general han pensado que somos una gente torpe, poco inteligente, ¿sí? Por eso somos obreros. Pero no, yo vengo de una familia de obreros de izquierda, soy profesor, así que soy obrero de la tiza y del tablero todavía. Entonces soy obrero, aún sigo siendo obrero y sigo siendo un obrero de izquierda. Digo yo que soy obrero porque pues, yo vivo en mi sueldo, ¿cierto? En términos puramente marxistas, yo vivo en mi sueldo. Si a mí me quitan el sueldo, baila, me morí de hambre. O me dedico a hacer sonido, pues. Y como hijo de una familia de obreros de izquierda, en mi casa toda la vida, hasta que asesinaron a papá finalizando los 80, se justificó el uso de las armas. Siempre estaba justificado el uso de las armas, y la justificación del uso de las armas estaba porque fuimos violentados. Y como fuimos violentados, podemos usar las armas. Yo crecí con eso. El relato de mi hermana es distinto. Mi hermana
cree que mi papá nos abandonó. Yo también creo que nos abandonó, él prefirió la guerra, nos abandonó. Para mí eso es un abandono. Él tenía 2 hijos, tenía que quedarse con sus hijos y él decidió otra cosa. Y un día yo quería explicarle esto que yo había comprendido de lo que era mi papá y de lo que era la guerra. E intenté explicarle cómo ellos, como en un momento histórico específico, determinado, no encontraron salida. Y un día nos sentamos a conversar largamente y ella terminó diciéndome, después de que yo le expliqué todo esto, que sí tenían salida, pero que escogieron la guerra. Sí, no hay justificación a la guerra. Es profundamente machista. Es profundamente masculina. La lógica de la guerra, la de acabar con el otro, es profundamente masculina. Y no tiene sentido. No tiene sentido porque sí tenían otras alternativas. Tenían otras alternativas de escoger el camino de la guerra. Igual las autodefensas tenían otras alternativas. Mira, ya me están tomando una foto para mandársela a mi esposa. Eso sí está más claro. Entonces, como víctima del conflicto, yo quisiera que el informe me diera mi verdad. Pues, pero yo quisiera, en el fondo de mi corazón, a un tío mío que era un poeta, 24 añitos, lo volvieron nada en Bucaramanga. Cuando digo nada es que ustedes no se imaginan las cosas atroces que le hicieron a Jesús María Peña en Bucaramanga, atroces, para que no participara en las marchas del 1 de mayo de 1986, cagoncito de 24 años. Y nosotros esperamos esa verdad, y llevamos esperando esa verdad 30 años, 32, 34 años, pero sé que esa no es la verdad del informe. Y me descorazona enormemente que esa no sea la verdad del informe, porque sí necesitamos que el otro venga y nos diga, esto fue lo que pasó. Y cuando con la Karina, que decían que pasamos por aquí toda esta vuelta y ellos estaban súper desconcertados, pero ¿cómo es esta vuelta? No, tiene que haber una razón, es que era mi pueblo, eran mis vacas, era mi casa, era la casa de mi tío, pues como que no, tiene que haber una razón. Y bueno, la razón es esa, la imposición de la fuerza. Tú no me importas, profundamente masculino, tremendamente macho. Entonces, es descorazonador saber que no va a haber respuesta para nosotros. ¿Sí? Por otro lado, como ciudadano, me preocupa mucho el informe y la polarización que va a causar el informe, aunque yo creo ya respondió Angie. Ya Sí, respondió. que te estás alargando. Sí, está armando la Navidad. Como ciudadano me preocupa, pero también creo que la idea de la olla a presión está chévere, ¿cierto? Que esto va a llenarse hasta que al fin explote, y explotar, pues con esa verdad tendremos que explotar, pues tendremos que decir, venga, que aquí pasaron unas cosas. Y como académico ese informe me babea. Pues estoy babeado, aunque saca, porque hay que confrontarlo, hay que ponerlo en crítica, hay que llevarlo a los salones, hay que llevarlo a la calle, hay que ponerlo a circular, hay que contrastarlo con las versiones de los otros, hay que ver qué de tanto de verdad tiene, hay que dudar de él, hay que dudar de ellos, de los que lo construyeron, hay que ponerlo en crítica. Y eso nos va a demorar 10, 20, 30 años. Yo estoy súper contento porque tengo trabajo durante 30 años. O sea, preguntarnos por eso. Yo quisiera preguntarle pues como también, Luis, el informe se extiende, pues la entrega final se extiende 6 meses. ¿Habrá alguna, el informe, la entrega, perdón, ¿hay algún tema parcial, pues como para que la gente que ya en estos espacios conservatorios estuvo preguntando, como, oiga, el informe para cuándo? Habrá como alguna cuestión como parcial, como para poder hacerle difusión desde la red del conservatorio? Y bueno, ya era justo pues tomarse la palabra, entonces nada más era esta cuestión, se comentaré. Gracias. Ni siquiera territorial para Medellín, ¿cierto? Creo que eso es muy importante decirlo, porque maluco una de la Comisión de la Verdad diciendo mentiras, ¿cierto? Va a generar una expectativa que no va a ser,
¿cierto? Es un relato nacional que va a presentar unos elementos de orden región, que no son las regiones, Antioquia no, sino, digamos, asociadas más a unas construcciones más cercanas a la dinámica del conflicto armado, ¿cierto? A cómo funcionó. Pero sí van a haber unos relatos con los que es posible que algunas personas se sientan identificadas y que responda a eso. Pues obviamente es muy difícil para quien no está de cerca en la comisión darse cuenta, pero yo creo que si algo ha salido en la comisión por parte de los actores armados, todos, pero sobre todo de FARC, que es con quien más hemos podido interlocutar, es evidenciar que muchas de sus acciones hoy no tienen ninguna justificación. O sea, ellos mismos, por ejemplo, en relación al secuestro, en relación al reclutamiento forzado, a muchos de ellos en diferentes escenarios de diálogo que han tenido, no con la comisión, con las víctimas, en un proceso muy distinto al de justicia y paz, que es como más cuidado, que no es una relación de subordinación, que las víctimas llegan por decisión y voluntariedad y que se construye de acompañamiento, con acompañamiento a los dos, porque efectivamente para ellos hay también temores y resistencias. Lo que hemos encontrado es que ellos se están confrontando con su horror. Y al confrontarse con su horror, el nieto de Juan, el nieto de Gilberto Echeverry, les decía, pero ustedes ¿por qué lo asesinaron? Cuando venía el intento de rescate, ¿cierto? El intento de rescate, ellos tenían que salir corriendo, pero la orden que ellos tenían internamente, que todo el mundo sabía, incluso pues el Estado, que por eso hay una demanda contra el Estado por ese intento de rescate, era, los asesinamos. Si ustedes vienen a rescatar, nosotros los asesinamos. Y ese chico muy joven le decía, yo no entiendo, ¿ustedes por qué no se fueron y los dejaron y ya? ¿Por qué los mataron? Y el responsable pues le decía, mira, es que yo hoy no hay lógica. La lógica de la guerra hace hacer cosas ilógicas. Yo hoy no te puedo explicar. Además con un asunto que incluso ellos lo han dicho, de vergüenza. Porque la lógica, quienes no hemos estado en la guerra no lo vamos, yo creo que no lo podemos entender. Yo no puedo pedir que me pongan los zapatos de ellos. Pero yo trato de escucharlo en su humanidad, como decimos en la comisión, y ellos decían, no, ese era el honor militar, eso era lo que para nosotros significaba el honor militar. Y el nieto yo sé que no entendía, pero digamos no entendía porque para él fue perder un ser amado, ¿cierto? Su abuelo, que además era un ser amado para muchas otras personas en el territorio por sus apuestas, pero era lo que él le podía responder desde un lugar de reflexión, y es, hoy yo no entiendo por qué tomamos esa decisión, y hoy lo único que podemos decirles es que tenemos vergüenza, que nos arrepentimos, e incluso en muchos casos que les piden perdón, ¿cierto? Y ellos están en un proceso de 3 años, 4 años de desmovilización, 5 años, algunos, ¿cierto? Como en periodos distintos, porque unos llegaron a la negociación, otros no, y eso se nota. Ayer con Karina es otro lugar. Karina lleva justicia y paz, intentos de asesinato, persecución, de todo lo que ustedes quieran, y ella hoy está en un lugar distinto, pero también ella dice, yo hoy no entiendo, o sea, yo hoy no comprendo muy bien qué nos pasó, porque eso no fue como me educaron. Entonces, ahí hay unos asuntos que yo creo que decías tú ahora también, y es cómo vamos, a mí no me gusta mucho hablar de naturalizar, pero cómo la guerra sí va cobrando algo que se lo lleva a uno por delante, y al guerrero en particular, que hace que ellos mismos, lo han dicho ellos, no yo, pierdan como su humanidad en algunos momentos, y que eso es lo que tenemos también que tratar de reconstruirnos, porque ellos no son extraterrestres, son igual seres humanos. Entonces, como mirar qué podemos recuperar ahí como sociedad para no repetir, diría yo. Es muy importante cerrar este ciclo de conservatorio en este lugar, en esta comuna, en este espacio, que arrancamos también en un lugar muy simbólico para el arte de la ciudad, que es Aranjuez. Lo cerramos en un lugar muy simbólico para el arte de la ciudad, que es Casa Colacho, Comuna 13. Este ciclo de conversaciones fue gracias a la Comisión de la Verdad, a Confama y pues quienes participaron, Juan,
todos los Juan. Mucho Y Juan. muchos Juan. Y lo ideal para cerrar es si Socorro y Santiago quisieran complementar esta conversación desde este lugar, hablando de verdad, en lo que esperemos no sea la última conversación entre cervezas. Ojalá ustedes se encuentren con amigos y amigas y la cerveza sea el centro para hablar de verdad. Una pregunta, pues un cierre difícil, pues al lado de Socorro, voy a pedir auxilio esta vez. No, yo creo que sí, no sé, en este horizonte político preelectoral en el que estamos polarizado, que aunque a mí me parece problemático esa idea de las dos demonios, uno y otro, sino el entramado es más complejo que dos demonios al mil, pienso como, sí, este lugar, hay lugares de resistencia que son bellos y que creo que el arte, y si uno sea ingenuo, creo que puede dar puntadas, es decir, todas técnicas políticas claramente, y el arte creo que nos ha acompañado, ¿cierto? Desde el rap, o sea, desde este asunto digamos, el arte más plebeyo, hasta el arte más conceptual, no sé, ha estado, digamos, dispuesto a entender, interpretar y a producir relatos. Yo creo que, como el que pasó en el paro, con el graffiti, ¿cierto? Los colectivos artísticos de la ciudad todos se unieron para decir unas cosas. Estaba asesino, un mensaje fuerte, pero se plasmó otro poder plebeyo, ¿cierto? Se juntaron 200 personas, que son más o menos los que pintan, los y las que pintan aquí en la ciudad. Y yo creo que eso, el poder del arte, el poder de del trauma, del dolor, de lo que significa vivir en una ciudad como esta, seamos víctimas directas o no, buscar las juntanzas para intentar las transformaciones, que son claramente comunitarias, no son individuales, que no pasan porque yo me salvé, sino hey, cómo hacemos para tener esta cosa entre todos, cómo hacemos un sancocho y hablamos de lo que nos pasa, cómo hacemos para ver el mundo desde una perspectiva de la ternura y del amor, como si fueran una ternura radical. Eso suena muy estúpido, creo yo, pero pues yo he pensado en una política o una filosofía sobre la ternura y yo creo que ahí hay una clave distinta. Las cantadoras del Pacífico hay una ternura, el graffiti hay una ternura, hay como una cosa dócil y distinta, femenina quizá, no femenina en tanto sexualidad, sino como una energía femenina que atraviesa eso, y es como cómo nos hermanamos para tener una ternura como política en horizonte. Eso suena mal, yo soy muy radical y yo soy marxista más o menos, entonces como que la ternura me parece baila, pero eso es lo que quiero decir, como que ojalá seamos un poco más tiernos y nos juntemos a la ternura, y creo que eso podría cambiar un poco algunas cosas. Bueno, yo les cuento que para mí la verdad es una palabra pues linda, porque yo lo voy a decir cuando mi papá tiene que decir la verdad. Entonces, enseñada a que tengo que decir la verdad, por eso quiero que siempre escribamos, siempre preguntemos, tengamos un cuaderno y escribamos todo. Yo tengo 30 cuadernos. ¿Qué escribo en esos cuadernos? Lo que yo quiero. Y lo que yo quiero que cuando yo no esté, alguien lea y encuentre cosas que yo escribí frente a lo que hemos vivido, para ver si encontramos una verdad. Claro que para mí realmente la verdad, yo tengo mi creencia, la verdad es Dios. Pero en la tierra, la verdad la encontramos es cada uno de nosotros y de nosotras, siempre defendiendo y uniéndonos, como dice el compañero. Es que yo sola, una golondrina sola no hace lluvia. Si empezamos a hacer el punto cadena de tejido social, ya vamos a hablar de verdad, escribiendo, pintando, vamos a encontrar una verdad frente a una problemática que tengamos como escuchas comunitarias, porque eso es lo más importante, que siempre alguien cuente, pero que realmente ese como escuchadero sea alguien que esté preparado y responda las cosas, o sea, efectivamente, para que la verdad no se vaya por otro lado. Vuelvo y les digo y les repetiré lo último: sin la voz de la mujer, la verdad no está completa. Consigna de la Ruta Pacífica de Mujeres. Muchas gracias, Casa Polacho, y salud.